Buenos días, señora relatora. Buenos días, señores y señores abogados, señores y señores ministros. Damos comienzo entonces a la audiencia pública de la causa no contenciosa ROL 511-2022, consulta de Cencosud S.A. sobre la modificación de la condición quinta impuesta por avenimiento aprobado por la excelentísima Corte Suprema. Doy la palabra a la señora relatora, doña Nicole Pereira. Gracias, señor presidente. Doy inicio a la relación del proceso ya singularizado. A folio 13, Cencosud S.A., en adelante la consultante o Cencosud, solicitó dar inicio a un procedimiento consultivo, el cual tiene por objeto que este tribunal modifique la cláusula quinta del avenimiento celebrado entre Cencosud y la Fiscalía Nacional Económica, aprobado por la excelentísima Corte Suprema por resolución de fecha 24 de julio de 2008. En adelante, me referiré a él como el avenimiento. Aportaron antecedentes dentro de plazo la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Asociación de Consumidores, en adelante CONADECUS, y la Fiscalía Nacional Económico, en adelante FNE. A folio 5 se dio inicio al procedimiento no contencioso. A continuación, me referiré a los antecedentes que enmarcan el objeto de esta consulta. El 18 de agosto de 2006, la Fiscalía Nacional Económica interpuso un requerimiento en contra de Distribución y Servicios de ISSA y Cencosud, alegando que ambas empresas habían ejecutado actos contrarios a la libre competencia en la industria supermercadista. Dicho proceso contencioso se roló bajo el número 101 del 2006. En este proceso, el tribunal dictó la sentencia número 65 del 2008, en adelante la sentencia, en la cual se impuso a Cencosud la obligación de consultar a este tribunal cualquier operación de concentración en que intervenga directa o indirectamente. Dicha sentencia fue reclamada por Cencosud y por la Fiscalía Nacional Económica ante la excelentísima Corte Suprema, proceso en el cual las partes acordaron poner término al proceso mediante la celebración del avenimiento, y el 24 de julio de 2008, la excelentísima Corte Suprema lo aprobó. En este se acordó mediante la inserción de la cláusula quinta, cláusula objeto de modificación en este proceso, mantener la obligación impuesta por la sentencia 65 a Cencosud, relativa a que ésta debía consultar a este tribunal cualquier operación de concentración en la industria supermercadista en que intervenga directa o indirectamente. Luego, la consultante argumenta su solicitud. En concreto, sostiene que la solicitud de modificación de la obligación contenida en la cláusula quinta del avenimiento se basaría en el cambio del régimen legal de control de operaciones de concentración introducida con la ley número 20.945, que entró en vigencia en junio de 2017, mediante la cual se habría materializado un cambio jurídico relevante de las circunstancias que se tuvieron en vista al año 2008. En el mismo orden de ideas, señala que el objetivo de dicha modificación legal fue establecer un régimen de control de operaciones de concentración que otorgara garantía a todos los actores involucrados, que resolviera en forma transparente y predecible los casos que lleguen a su conocimiento y que transmitiera seguridad jurídica a quienes pretenden llevar a cabo importantes proyectos de negocios. Así, Cencosud arguye que tanto la Fiscalía como este tribunal considerarían que este nuevo sistema de control de operaciones de concentración sería un cambio jurídico relevante y que en consecuencia el tribunal ya no sería competente para revisar las operaciones de concentración, refiriéndose a dos procedimientos tramitados en estas sedes, en específico la causa ROL no contenciosas 461 del 2019 y la 501 del 2021. Finalmente, expone que la eventual obligación que se establezca debe considerar la igualdad ante las cargas regulatorias en el mercado supermercadista, pues regulaciones asimétricas deben ser siempre excepcionales, transitorias y debidamente justificadas, ya que pueden tener como efecto disminuir la intensidad competitiva en un mercado en rápida evolución. Concluyendo que resultaría razonable que este tribunal modifique la cláusula quinta del avenimiento, estableciéndose que Cencosud debe notificar a todas las operaciones de concentración a que hace referencia la sentencia número 65 ante la Fiscalía Nacional Económica y de conformidad con lo dispuesto en el actual título cuarto del Decreto Ley número 211, y en subsidio de lo anterior solicita se modifique la cláusula quinta del avenimiento, decretándose que Cencosud deba adicionalmente al deber de notificación obligatoria
Informar a la Fiscalía de toda operación de concentración a la que hace referencia la sentencia número 65, que no haya sido notificada previamente a la Fiscalía en forma obligatoria conforme el citado título. Lo anterior, dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos contados desde la fecha del perfeccionamiento de la operación de concentración respectiva. A continuación, detallaré los aportes de antecedentes allegados al proceso. A folio 34, CONADECUS aportó los siguientes antecedentes. Expone que mutar el proceso de revisión de las operaciones de concentración, aprobado en el avenimiento al regulado por el actual texto del Decreto Ley número 211, no ofrecería las garantías necesarias del debido proceso para que todos los afectados puedan expresar su opinión, aportar antecedentes y eventualmente recurrir en contra de la decisión que la aprueba, razón principal por la cual estima que la cláusula quinta no debiese ser modificada. Finalmente, solicita que se rechace la consulta deducida por Cencosud y en subsidio, para el caso que este tribunal la acoja, propone que se decreten las siguientes medidas. Primero, que la Fiscalía, ante la eventual notificación de una operación de concentración, asuma la obligación de consultar siempre la opinión de CERNAC y de potenciales afectados como los consumidores, los competidores o los proveedores de Cencosud. Segundo, que este tribunal, en uso de la facultad establecida en el artículo 18, número 4 del Decreto Ley número 211, proponga al presidente de la República la modificación de la ley número 20.945, de modo que en las operaciones de concentración que estudie la Fiscalía, los terceros potenciales afectados siempre puedan aportar antecedentes y hacerse parte, tal como ocurriría antes de la dictación de este cuerpo legal. Así como proponer que tanto en el caso de aprobación como de rechazo de la operación de concentración, se disponga que los terceros potencialmente afectados puedan interponer recurso de revisión especial ante esta sede. Y finalmente solicita que la Fiscalía Nacional Económica, sobre la base de la nueva investigación de mercado, de los supermercados que está bajo el desarrollo por la Fiscalía Nacional Económica, según indica CONADECUS bajo el rol 2705 del 2022, incluya a las grandes empresas distribuidoras mayoristas y considere la posibilidad de proponer a este tribunal la desintegración vertical de las mismas. A folio 41, la Fiscalía aportó los siguientes antecedentes. En primer lugar, la Fiscalía describe la consulta y luego se refiere a la sentencia y al avenimiento. A continuación, señala que la implicancia práctica de las alternativas propuestas por Cencosud se traducirían en que ciertas operaciones de concentración en la industria supermercadista no serían consultadas por Cencosud de forma previa a su perfeccionamiento, específicamente aquellas operaciones de concentración que no superen los umbrales de venta establecidos en los artículos 48 del Decreto Ley número 211. Por ello, la Fiscalía considera que sería indispensable analizar si existen, además de los cambios jurídicos, modificaciones en los supuestos económicos que se tuvieron presentes al momento de pactar el avenimiento, en línea con lo que el tribunal ya habría resuelto en la sentencia 65. En relación al estándar aplicable para la revisión de medidas de mitigación impuestas por este tribunal en un procedimiento contencioso, la Fiscalía indica que el ejercicio de revisión de la condición de la consulta previa impuesta a Cencosud debe orientarse primero a identificar los fundamentos en base a los cuales se impuso la medida y se acordó la cláusula quinta del avenimiento, y segundo, a analizar si dichos fundamentos persisten en la actualidad, en base a un análisis comparativo entre la situación del mercado supermercadista a la época en que se impuso o se acordó la obligación de consulta a Cencosud y su evolución hasta la interposición de esta consulta. Agrega que dicho ejercicio tendría como objeto determinar si el deber de especial cautela, en virtud del cual se impuso la medida de consulta a Cencosud, persiste hoy en día, dada la evolución que ha tenido el mercado de la industria supermercadista en nuestro país durante la última década. Respecto de las circunstancias jurídicas actuales, la Fiscalía considera que los cambios normativos tras la entrada en vigencia de la Ley 20.945 constituirían un cambio relevante de dichas circunstancias que tendrían un impacto sobre la vigencia de la obligación de consulta de Cencosud, tal como ya habría resuelto este tribunal. En cuanto al cambio de circunstancias fácticas o económicas,
La Fiscalía primero adelanta su conclusión, indicando que no habrían cambios en la industria supermercadista y que en consecuencia este tribunal no debería acoger la consulta en los términos planteados por Cencosud. Argumentando su posición, primero revisa las hipótesis de mercado relevante que este tribunal consideró plausible al dictar la sentencia número 65. Respecto del mercado relevante del producto, indica que este comprende aguas abajo el segmento de distribución minorista y aguas arriba el segmento de aprovisionamiento mayorista, refiriéndose a la definición adoptada al respecto tanto por el tribunal como por la excelentísima Corte Suprema, que se detalla en la lámina. En cuanto al mercado relevante en su dimensión geográfica, la Fiscalía sostiene que está de acuerdo con lo expresado por este tribunal en la sentencia número 65, la cual distingue entre los mercados de distribución minorista y aprovisionamiento mayorista. En relación al primero, dicha sentencia habría señalado que es eminentemente local, atendía la existencia de costos de búsqueda y desplazamiento, elementos que restringirían la distancia razonable sobre la disposición de un consumidor a trasladarse para comprar. En cuanto al mercado de aprovisionamiento mayorista, se remite también a lo indicado por este tribunal, sosteniendo entonces que sería de alcance nacional. Continuando con su análisis, la Fiscalía manifiesta que comparte las definiciones señaladas precedentemente, pero que considera necesario además analizar el impacto en el mercado supermercadista de nuestro país que ha tenido la irrupción del comercio electrónico y el auge que las ventas a distancia parecieran haber tenido en el último tiempo. Concluye al respecto que a pesar del importante crecimiento que el canal de venta online ha experimentado en los últimos años, donde Cencosud destacaría por sobre el resto de los actores importantes, el desarrollo de este segmento seguiría siendo muy incipiente y se encontraría fuertemente influenciado por el impacto causado por las restricciones introducidas, producto de la crisis sanitaria que comenzó en el año 2020, y que el verdadero alcance de la irrupción del canal de venta online se podría analizar a largo plazo. A continuación, la Fiscalía realiza un análisis de la evolución del mercado desde el año 2008 al 2021. La Fiscalía utiliza el gráfico que vemos insertado en la lámina para analizar la evolución en número de locales por grupo empresarial, concluyendo que Cencosud habría mantenido un aumento gradual en el número de locales, pasando de 161 que tenía en el 2008 a cerca de 250 que tendría actualmente. Situación semejante sería la de Walmart y la de Totus. SMU, por su parte, habría presentado un fuerte aumento entre los años 2008 y 2012, para luego mantenerse relativamente estable entre el 2014 y el 2021. Luego grafica el análisis respecto de la evolución en metros cuadrados disponibles por grupo empresarial, replicando las conclusiones arribadas para la evolución por número de locales vistas recientemente. En relación a la evolución en ventas en peso chileno, la Fiscalía inserta en su presentación el gráfico y la tabla que se proyectan, eligiendo que los actores supermercadistas habrían mantenido una tendencia al alza, destacándose Walmart como el competidor que más habría aumentado sus ventas en los últimos años, aunque Cencosud sería el competidor que proporcionalmente habría aumentado más su participación de mercado. En cuanto a las conclusiones arribadas por la Fiscalía, afirma que Cencosud, según se habría indicado en la sentencia número 65, se posicionaba como el segundo actor del mercado con un 28,8% de participación en ventas al año 2006. Y su crecimiento se explicaba principalmente por la compra de otras cadenas de supermercados. Y en la actualidad, según la Fiscalía, la consultante se habría consolidado como el segundo actor del mercado con un 30 a 40% de participación en ventas para el año 2021, aumentando su participación de mercado desde el 2008 a la fecha. Asimismo, afirma que las barreras a la entrada de la industria supermercadista no habrían disminuido y que en consecuencia los riesgos proyectados por el requerimiento y la sentencia número 65, que fundamentan la cláusula quinta en comento, aún persistirían inalterados si se considera el mercado analizado y que las barreras a la entrada no habrían variado sustancialmente. Así,
la Fiscalía indica que al comparar la situación fáctica al momento de dictarse la sentencia número 65 y el avenimiento con la situación actual de la industria supermercadista, no existirían modificaciones relevantes, más allá de un cambio de circunstancias jurídicas que vuelvan necesaria la modificación de la cláusula quinta en los términos solicitados por Cencosud. Por todo lo anterior, la Fiscalía estima que el cambio normativo justifica la modificación de la cláusula quinta del avenimiento, mas no en los términos solicitados por Cencosud, proponiendo el efecto que la referida cláusula sea reemplazada por otra condición que deje a Cencosud en una situación equivalente, pero ahora conforme a la Ley 20.495, por cuanto para la Fiscalía aceptar lo propuesto por Cencosud conllevaría a relajar la carga regulatoria vigente sin que existan causas que lo justifiquen, lo cual sería, a su juicio, improcedente y desproporcionado. Finalmente, concluye que se le debiese imponer a Cencosud la obligación de notificar todas sus operaciones de concentración a la Fiscalía, conforme al título cuarto del Decreto Ley número 211, independientemente de si superan o no los umbrales del artículo 48 del mismo cuerpo legal, para que sus efectos puedan ser revisados por la Fiscalía ex ante, siguiendo las reglas, plazos y procedimientos establecidos en la ley. Gracias, ministras y ministros. Con esto doy por finalizada la relación. Muchas gracias, señora relatora. Doy la palabra entonces a los representantes de Cencosud S.A., señora Lorena Pavich y don José Pardo, por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este honorable tribunal, vengo en alegar en representación de Cencosud S.A. en la consulta ROL 511 del año 2022, solicitando que se acoja la petición de Cencosud de modificar la cláusula quinta del avenimiento suscrito entre la Fiscalía Nacional Económica y mi representada en el contexto de la sentencia 65. Como ya se dijo en la relación, la obligación impuesta a Cencosud implica la obligación de consultar ante este honorable tribunal cualquier operación de concentración en la industria supermercadista. Lo que Cencosud viene a solicitar en estos autos es que dicha obligación de consulta sea efectuada ante la Fiscalía Nacional Económica en los términos y condiciones del título cuarto del Decreto Ley 211. ¿Y qué es lo que motiva esta consulta? Ya se dijo en la relación, el cambio relevante de circunstancias jurídicas producido por la incorporación del régimen de control obligatorio de las operaciones de concentración establecido en la Ley 20.945, que entró en vigencia el 1 de junio del 2017 y que constituye el cambio más relevante en la institucionalidad de libre competencia de los últimos años. Esto era una materia pendiente que fue analizada por la OECD en su informe del año 2014, en que evaluando el régimen vigente esa fecha para poder revisar las operaciones de concentración, categóricamente concluyó que estamos frente a un vacío regulatorio que generaba incertidumbre. ¿Y cómo resolvió nuestro país esa problemática? Con el establecimiento de este sistema obligatorio que se basa en 5 pilares fundamentales. Es un proceso de control preventivo y obligatorio de carácter híbrido, esto es obligatorio sobre ciertos umbrales, pero voluntario bajo dichos umbrales, radicado en la Fiscalía Nacional Económica, con un contrapeso en el honorable tribunal en los casos del recurso especial de revisión, con plazos acotados, colaborativo en la negociación de medidas de mitigación y con un rol relevante respecto de los terceros. Y aquí, a diferencia de lo que señala CONADECU en su presentación, en el actual régimen los terceros tienen la posibilidad de aportar antecedentes, informes y declaraciones, son generalmente oficiados por la Fiscalía Nacional en el contexto de dichas investigaciones y además son consultados en el contexto del análisis de medida de mitigación en lo que se conoce como el test de mercado. En definitiva, los principales problemas estructurales que se generaban en materia de revisión de operaciones de concentración fueron abordados y resueltos por este nuevo sistema de control de operaciones de concentración. Y aquí me quiero detener en 2 elementos que son importantes para analizar esta causa. En primer lugar, el sistema incluye una serie de sanciones para quienes no cumplan con sus obligaciones de acuerdo a este nuevo régimen, fundamentalmente las mismas sanciones del artículo 26 impuestas para conductas contrarias a la libre competencia se pueden imponer también para aquellas partes que no consulten las operaciones de concentración de acuerdo a este sistema
o que cierren una operación antes de que ésta haya sido aprobada por la Fiscalía Nacional Económica. Y adicionalmente, como mencionamos, el artículo 48 establece, para proteger este sistema híbrido, establece la posibilidad de las partes de consultar voluntariamente las operaciones bajo umbrales y la facultad de la Fiscalía de instruir investigación ex post por un plazo de 1 año respecto de aquellas operaciones que, estando bajo umbrales, pudieran afectar la libre competencia. Entonces estamos frente a un diseño institucional eficaz y efectivo para controlar las concentraciones en nuestro país, en toda la industria, incluida la industria supermercadista, con facultades relevantes para la Fiscalía Nacional Económica, que, como veremos más adelante, han sido ejercidas de manera activa, independiente de si dichas operaciones se encuentran sobre o bajo los umbrales obligatorios de notificación. Brevemente, referirme a la posición de Cencosud. Se explicó claramente en la relación. Cencosud tiene esta obligación que se origina en un avenimiento celebrado con la Fiscalía Nacional Económica, que se dio en el contexto de la sentencia 65, que a su vez tiene su origen en el requerimiento presentado por la FNE en contra de DIS, actualmente Walmart, y Cencosud por abuso de posición dominante. En virtud de ese procedimiento, DIS o Walmart llegó a un avenimiento previo con la Fiscalía antes de la dictación de la sentencia 65 y, por lo tanto, Walmart tiene una obligación distinta. Tiene una obligación de notificación radicada en la Fiscalía Nacional Económica con 30 días de anticipación a su perfeccionamiento. Es decir, ya con la sentencia 65 y los 2 avenimientos paralelos se generó una disparidad regulatoria en perjuicio de Cencosud. Muchos años más tarde, el 2012, SMU, en el contexto de la adquisición de Supermercados del Sur, presentó una consulta para que esta operación de concentración fuera revisada voluntariamente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y en la resolución 43, dentro de las distintas medidas de mitigación, se estableció una obligación de consultar operaciones de concentración similar a la de Cencosud. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque con la entrada en vigencia del nuevo régimen de operaciones de concentración, en la industria supermercadista nos encontramos con una disparidad regulatoria respecto a los distintos actores del mercado, Walmart respecto a Cencosud y SMU, y algunos actores que derechamente no tenían ninguna obligación, como es el caso del cuarto operador de la industria, Totus, filial de Falabella. Y estas regulaciones además tenían su origen en distintos procedimientos de libre competencia, contenciosos y no contenciosos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años en relación a esta materia? Desde la entrada en vigencia del nuevo régimen, los distintos actores económicos que se encontraban con obligaciones vigentes de consulta de operaciones de concentración, todos, digamos, presentaron consultas ante este honorable tribunal solicitando la modificación de las mismas por estos cambios de circunstancias. Algunas causas se encuentran pendientes de resolución, pero ya hay 2 resoluciones relevantes de este honorable tribunal sobre la materia. La resolución 64 del año 2021 respecto a la consulta presentada por GLR y la resolución 70 de este año, reciente, respecto de la consulta presentada por SMU. ¿Y por qué me refiero a estas 2 resoluciones? Porque cuando uno las revisa, de alguna manera encuentra ciertos elementos ya pacíficos respecto a la discusión que estamos teniendo en estos autos. En primer lugar, el tribunal consistentemente ha señalado que la modificación de la ley 20.945 constituye, y su entrada en vigencia constituye, un cambio de circunstancia jurídica relevante que amerita la revisión de las obligaciones de consulta de operación de concentración. En segundo lugar, el tribunal en ambas resoluciones también ha señalado que desde la entrada en vigencia de este nuevo régimen carece de facultades para revisar las operaciones de concentración, ya no se encuentra en la esfera de sus atribuciones. Y por último, en ambas causas, igual que en esta, se discutió y se analizó la conveniencia o no de establecer obligaciones de notificación o de información adicionales a las establecidas en el nuevo régimen de revisión de operaciones de concentración. ¿Qué ocurrió en el caso de GLR? En el caso de GLR, efectivamente, la Fiscalía Nacional Económica propuso que no se estableciera la obligación de notificar bajo umbrales, pero sí que excepcionalmente se estableciera una obligación de información ex post, con 10 días de posterioridad a su perfeccionamiento, como pide Cencosud en su petición subsidiaria.
Sin embargo, este honorable tribunal en los considerandos 85 y 86, y luego de efectuar un análisis jurídico y de mercado, consideró que establecer obligaciones adicionales al régimen actual de manera pura y simple resultaba innecesario. Posteriormente, en el caso de SMU, también la Fiscalía Nacional Económica, igual que en este caso, propuso que se estableciera una obligación adicional al régimen nuevo respecto a la obligación de notificar las operaciones bajo umbrales. Sin embargo, en los considerandos 50 y 51 de este honorable tribunal, luego de analizar los elementos fácticos, económicos y en especial consideración al artículo 48 y la facultad de la Fiscalía de revisar ex post las operaciones de concentración, consideró que esta solicitud resultaba desproporcionada. Lo anterior, obviamente, sin perjuicio del voto de minoría de la ministra Gorat y del reciente avenimiento alcanzado por la Fiscalía Nacional Económica y SMU en la materia. Por lo tanto, en estos autos nos corresponde analizar si es que en el caso de Cencosud debiera o no acogerse la solicitud de la Fiscalía en esta materia. La Fiscalía considera que el fundamento principal para la mantención de esta obligación o para establecer una obligación para Cencosud independiente de los umbrales es que no se habrían verificado cambios de las circunstancias de mercado relevantes que ameriten someter a Cencosud al régimen nuevo de manera pura y simple. Honorable Tribunal, si bien entendemos el razonamiento de la Fiscalía Nacional Económica en la materia, no lo compartimos. No lo compartimos en primer lugar porque creemos que para efectuar este análisis, en que en el fondo se establecerán cargas de carácter permanente para los agentes económicos afectados, debe darse una mirada un poco distinta a la circunstancia y dinámica de mercado, teniendo una mirada focalizada en lo dinámico y flexible, porque no basta con comparar para este análisis en particular la situación actual del mercado con la comparación de la situación existente al año 2008 en que se impuso la obligación, sino que además debe analizarse las proyecciones a futuro considerando que se trata de una obligación permanente. La pandemia ha demostrado que este mercado es esencialmente evolutivo, en evolución y en adaptación, y además fuertemente monitoreado por las autoridades de libre competencia y por terceros. Y en segundo lugar, y lo más relevante para esta parte, es que el ecosistema de control de operaciones de concentración es un sistema completo que contiene diseño de incentivos y sanciones suficientes y adecuadas para controlar los riesgos de concentración, cualquiera sea la industria. Y al respecto, quiero referirme brevemente, en materia de diseño regulatorio de este sistema híbrido, a los dos elementos centrales que aseguran el correcto control de las operaciones de concentración también en la industria supermercadista. En primer lugar, respecto al sistema de umbrales. Chile optó por un sistema de umbrales únicos sin distinción de industrias específicas. Y esto con el objeto de evitar incertidumbre jurídica y tener que ajustar estas regulaciones a las evoluciones y dinámicas de los mercados. Así lo señaló expresamente la OECD en el informe antecitado cuando evaluó el tema de los umbrales. Pido permiso para leer, señor presidente. No hay inconveniente, senador. Y acá, efectivamente, la OECD hizo un análisis completo de los distintos regímenes que podrían aplicarse analizando las realidades particulares de Chile. Y en materia de umbrales señaló lo siguiente. A menudo se plantea si umbrales separados deben aplicarse a industrias distintas. Por ejemplo, ¿debería aplicarse umbrales más altos a la industria del cobre en Chile, donde las empresas y operaciones son considerables? Los umbrales separados por sector son una opción riesgosa, porque plantean incertidumbres similares a la de los umbrales basados en participación de mercado. Entonces, ¿cómo definir el alcance de una industria o sector para fines de determinación de umbrales distintos? ¿Cómo aplicar umbrales específicos para la industria cuando una concentración involucra varios sectores? Por ejemplo, entre grandes grupos empresariales o en operaciones verticales o de conglomerado. Además, ¿cómo evitar quejas sobre umbrales discriminatorios, arbitrarios o políticos, si parecen favorecer o centrarse en ciertas industrias? ¿Cómo adaptar estos umbrales al rápido cambio de las industrias? Los riesgos, costos e incertidumbre de umbrales distintos explican por qué los mismos umbrales de notificación pueden y deben aplicarse a todas las industrias.
Y un razonamiento similar tuvo la Fiscalía Nacional Económica en su aporte antecedente en la consulta presentada por GLR. Quisiera también acá pedir permiso para leer considerando 212 y 213 del aporte antecedente de la Fiscalía Nacional Económica. Okay. Esta fiscalía evaluó durante su investigación que una alternativa para adecuar la condición primera al nuevo régimen de control de operaciones de concentración sería recomendar a este honorable tribunal que GLR notificase en forma obligatoria, conforme al título 4, las operaciones de concentración a las que alude la medida, aun cuando éstas no alcanzaren o superaren los umbrales de venta aplicables. Ello implicaría exceptuar la voluntariedad de la notificación de ciertas operaciones establecidas en el artículo 48, inciso octavo, para este caso específico. Sin embargo, esta Fiscalía considera que desde una perspectiva de política de competencia, una medida como la descrita, que introduce excepciones particulares al régimen general, adolecería de las mismas deficiencias avisoradas respecto del régimen semivoluntario anterior, las que precisamente pavimentaron y sustentaron la instauración del sistema de notificación híbrido actualmente vigente. Asimismo, esta Fiscalía ya ha señalado, al incrementar los umbrales de notificación a las actualmente vigentes, que dicho ajuste resulta razonable, atendida la existencia de la posibilidad de notificar voluntariamente operaciones de concentración a la FNE y al interés de los particulares de eliminar la incertidumbre asociada a la posibilidad de que esta Fiscalía de iniciar una investigación ex post de oficio luego de perfeccionarse una operación no notificada. En conclusión, honorable tribunal, un sistema general, previsible, no discriminatorio y sin regulaciones ad hoc. Y por último, respecto a la facultad de la Fiscalía Nacional Económica y de las partes del artículo 48, ya citado en el aporte antecedente de la Fiscalía, es importante porque, como señalamos precedentemente, resulta ser ese el mecanismo de protección de un sistema híbrido como el diseñado en nuestro país. Y acá lo relevante es que esta facultad de investigación ex post, la Fiscalía la ha ejercido de manera activa, dando un potente mensaje y señal al mercado. Y aquí, muy brevemente, me voy a referir a dos casos recientes iniciados por la Fiscalía Nacional Económica. En primer lugar, informe de archivo de la Fiscalía Nacional Económica respecto a la adquisición por parte de Carosi de los activos de Unilever, de fecha 8 de septiembre del presente año. En dicho informe, la Fiscalía fue clara en señalar que la apertura de investigación tenía por objeto analizar dos supuestos. En primer lugar, si las partes habían incumplido la obligación de notificar la operación si ésta se encontraba sobre umbrales, pero en su defecto, si la operación se encontraba bajo umbrales, si es que esta operación podía o no afectar la libre competencia. Y así, en su considerando 52, dio señales muy claras al mercado, estableciendo que en aquellas operaciones en que estuviéramos cerca de los umbrales de venta, o que alguna de las partes de la operación tuviese una posición relevante en el mercado específico, la recomendación de la Fiscalía Nacional Económica era efectuar la consulta voluntaria. En segundo lugar, un caso similar es el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica en contra de Navimac por la adquisición de ciertas naves de embarcaciones en Coyhaique. Esta operación, que claramente no superaba los umbrales de venta, igualmente implicó una apertura de investigación de la Fiscalía Nacional Económica para analizar si esta operación podía poner en riesgo la libre competencia, y dio lugar con posterioridad a la presentación de un requerimiento que fue recientemente cerrado con un avenimiento el 4 de octubre del presente año. En conclusión, honorable tribunal, en la mirada de Cencosud existen una serie de herramientas que justifican aplicarle a Cencosud el sistema híbrido establecido por la ley 20.945 de manera pura y simple. Las facultades y herramientas que tiene la Fiscalía Nacional Económica de control y protección han sido utilizadas de manera activa, dando señales claras y consistentes al mercado. Y por lo tanto, con el objeto de asegurar la existencia de un sistema coherente, proporcionado y con mirada de largo plazo, es que solicitamos que se apruebe la solicitud de Cencosud de modificar la cláusula quinta del avenimiento suscrito con la Fiscalía Nacional Económica en los términos propuestos, es decir, aplicándole el nuevo régimen del artículo 4 de manera pura y simple. Y en el tiempo que resta de nuestro alegato, cedo la palabra al abogado José Pardo, que se referirá a las peticiones y presentación de CONADECO. Muchas gracias. Muchas gracias, señora abogada. Señor Pardo.
Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este honorable tribunal, ahora me voy a referir a la presentación de Conadecus de Fojas 34. Como bien señaló la relatora, Conadecus en su presentación realiza una petición principal y una serie de peticiones subsidiarias. Respecto de la petición principal, Conadecus solicita que este tribunal mantenga la obligación de consulta previa que tiene Cencosud ante esta misma sede, es decir, ante este mismo honorable tribunal. Respecto de las peticiones subsidiarias, Conadecus, en resumen, solicita que este tribunal establezca ciertas obligaciones a la Fiscalía Nacional Económica o realice ciertas recomendaciones normativas, todas con el objeto de modificar el estatuto de participación de terceros respecto de los procedimientos de control de la Fiscalía y también respecto del régimen de recursos de aquellas decisiones de la Fiscalía que aprueben o rechacen operaciones de concentración. Honorable Tribunal, la presentación de Conadecus debe ser rechazada principalmente por tres argumentos. Lo primero, porque lo que pide Conadecus es manifiestamente impertinente respecto del objeto de esta consulta. En segundo lugar, porque lo que pide Conadecus es procesalmente inadmisible. Y tercero, que es lo más grave, lo que pretende Conadecus es contrario a la ley e incluso inconstitucional. Respecto al primer argumento, señor honorable tribunal, hay que considerar que lo discutido en estos autos no es la sede en que Cencosud debe cumplir la obligación de consulta previa. Lo que está en discusión en estos autos es bajo qué condiciones y en qué supuestos Cencosud debe cumplir dicha obligación ante la Fiscalía Nacional Económica. Y esta discusión de la sede ya fue zanjado por la Ley 20.945, que expresamente modificó el artículo 18, número 2, y eliminó, dentro de las atribuciones de este honorable tribunal, la atribución de revisar operaciones de concentración de que ya establecía en el título 4 del Decreto Ley 211. Y esta discusión, y el sentido de que ya fue zanjado, ya ha sido reconocido, tal como señaló en la primera parte de esta exposición, en la resolución 70 del año 2022, respecto de la consulta de SMU. Ahí el tribunal, en los considerandos 45 y 48 de la parte considerativa, ya confirmó que la ley 20.945 modificó sus atribuciones y le eliminó la posibilidad de revisar operaciones de concentración. No obstante lo anterior, honorable tribunal, Conadecus insiste en modificar el objeto de estos autos, insiste en apartarse del objeto de esta consulta. Y esta no es la primera vez que Conadecus adopta esa estrategia. Para ejemplificar lo anterior, me voy a referir al contrato de arrendamiento suscrito por Cencosud el año 2016 en la ciudad de Valdivia, que luego permitió la entrada de Jumbo a dicha ciudad. Dicho contrato fue suscrito el año 2016 en un contexto en que todavía no entraba en vigencia el régimen actual, es decir, era un periodo de todavía incertidumbre regulatoria. No obstante lo anterior, Conadecus presentó una demanda en esta sede, por lo tanto este tribunal ya está al tanto de toda esta discusión. Luego de 6 años de litigio, la Corte Suprema recientemente resolvió este tema y confirmó la decisión de este honorable tribunal de aprobar dicho contrato. Lo interesante es que la reclamación presentada por Conadecus en contra de la decisión de este honorable tribunal adoptó la misma estrategia. ¿En qué sentido? En el que mediante su pretensión trató de apartarse del objeto mismo de lo consultado por Cencosud. Y obviamente la Corte Suprema rechazó esa pretensión, y aquí pido permiso para leer, señor presidente, lo que resolvió la Corte Suprema respecto de esa pretensión de Conadecus. Puede hacerlo, pero... En el considerando 10º de dicha resolución, la Corte Suprema señaló lo siguiente. Lo relevante es que una vez iniciada la presente consulta, su análisis debe encauzarse en los términos estrictos de su objeto, cuestión que no cambia por las pretensiones y o aspiraciones de quienes aportan antecedentes. Aquí lo importante, honorable tribunal, es que no está en discusión la libertad y el derecho que tiene este honorable tribunal y la Corte Suprema para fijar las condiciones que estime pertinentes respecto de los hechos, actos y contratos consultados. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión, y aquí la Corte Suprema rechazó, es el hecho de que los terceros, cuando intervienen en los procedimientos de consulta, no pueden, mediante sus pretensiones, modificar el objeto de la consulta y desviarse de la discusión de estos autos. Y eso es precisamente lo que nuevamente Conadecus está tratando de hacer en estos autos.
Respecto al segundo argumento, en el sentido de que lo pedido por CONADECUS es procesalmente inadmisible, hay que considerar que CONADECUS está tratando de revivir una discusión que ya tuvo en el Congreso. Si uno revisa la historia de la ley 20.945, es posible constatar que CONADECUS solicitó expresamente en dicha discusión que en el contexto de la creación de este nuevo sistema de control de operaciones de concentración, fuese este honorable tribunal el órgano competente para revisar estas operaciones de concentración. Obviamente, todas las indicaciones que iban en la línea de lo pedido por CONADECUS fueron rechazadas. Por lo tanto, CONADECUS no solamente está reviviendo una discusión en la que tuvo en el Congreso y en la que le fue mal, sino que además lo hace en un contexto de un procedimiento iniciado por Cencosud respecto de la atribución del artículo 18, número 2 y no número 4. Y finalmente, respecto de este argumento, también hay que considerar que la facultad establecida para este tribunal establezca recomendaciones normativas, el objetivo es perfeccionar fallas de mercado que sean derivadas de fallas en la regulación. Y no tiene por objeto, como pretendo CONADECUS, de que mediante dichas recomendaciones este honorable tribunal esté haciendo recomendaciones respecto de sus propias atribuciones, es decir, respecto de la institucionalidad de libre competencia. En tercer lugar, honorable tribunal, lo que pide CONADECUS es contrario a la ley, incluso inconstitucional. Si uno aceptara lo que pide CONADECUS, implicaría que este tribunal, mediante una resolución, estaría reviviendo una facultad, una atribución que el legislador le derogó en forma previa. Obviamente, eso contraría el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, que impide a los tribunales mezclarse las atribuciones de otros órganos de la administración, y además, también uno podría considerar que infringe el principio de legalidad establecido en el artículo 7 de la Constitución vigente. Esto, en concordancia con el artículo 2 del Decreto Ley 211, que limita la actuación del Tribunal y la Fiscalía Nacional Económica a la esfera de sus atribuciones, permite concluir que la pretensión de CONADECUS, en el sentido de que este tribunal modifique sus propias atribuciones que ya fueron derogadas por el legislador y que le establezca obligaciones y nuevas atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica, es contrario a la ley e incluso a la Constitución. Para Cencosud, honorable tribunal, no solamente es importante que este tribunal rechace las pretensiones de CONADECUS por los tres argumentos expuestos, sino también es importante para Cencosud que al momento de resolver esta consulta, también considere que CONADECUS no presentó antecedentes respecto del objeto de lo discutido, tal como fue rechazado por la Corte Suprema con anterioridad, no ha presentado antecedentes respecto del objeto de la discusión dentro de plazo. Y en el caso de ODECU, si bien la señora relatora no lo incluía dentro de lo aportante, hay que considerar que mediante su presentación lo único que hizo fue hacer referencia a su interés legítimo. Y como además puede apreciar este honorable tribunal, ninguna de dichas asociaciones de consumidores se anunció para alegar en estos autos. Y esto es importante, honorable tribunal, porque de acuerdo al artículo 31 del Decreto Ley 211, solamente pueden presentar recursos de reclamación aquellas personas que hayan aportado antecedentes dentro de plazo. Para Cencosud esto es importante porque precisamente el objetivo de este procedimiento es eliminar la incerteza regulatoria asociada a esta obligación y eliminar esa incerteza en el corto plazo. Por lo tanto, iría en contra de esta pretensión de Cencosud el hecho de que terceros pudiesen presentar reclamaciones inadmisibles y extender artificialmente esta incertidumbre regulatoria. Finalmente, para concluir, honorable tribunal, Cencosud, tal como se dijo al inicio de estos alegatos, solicita que se acoja la consulta presentada en consideración a lo expuesto ya por la abogada Lorena Pavich, y en particular en consideración a los precedentes de honorable tribunal, resolución número 70 y resolución número 64, también considerando que el sistema de control híbrido incorporado por la ley 20.945 está funcionando correctamente, la Fiscalía ha dado señales correctas, y eso se puede confirmar, por ejemplo, con los casos Navimag y el caso Carosi con Unilever, pero tal vez lo más importante, honorable tribunal, es que es muy relevante tener un sistema de control de operaciones único, objetivo, y que no discrimine o haga distinciones por industrias específicas o respecto de actores específicos de determinadas industrias.
Por lo anterior, honorable tribunal, Cencosud solicita que se modifique el avenimiento suscrito entre Cencosud y la Fiscalía Nacional Económica y en su reemplazo se establezca la obligación de Cencosud de notificar las operaciones de concentración de acuerdo al título 4 del Decreto Ley 211, sin excepciones, o en subsidio respecto de aquellas transacciones que se encuentren bajo umbrales, que se acoja la petición subsidiaria de Cencosud por lo que este tribunal estime pertinente. Muchas gracias, señor presidente, honorable tribunal, y dejo constancia que tenemos copia de la minuta de alegatos para acompañarla a estos autos. Muchas gracias, señor Pardo. Doy la palabra ahora al representante de la Fiscalía Nacional Económica, señor Leonel Leal, por 20 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente, honorable tribunal. Con su venia alego en representación de la Fiscalía Nacional Económica, solicitando desde ya que, tal como expuso la Fiscalía en su informe del 21 de julio del 2022, se rechace la consulta a los términos solicitados y se modifique la medida de mitigación vigente, imponiéndose a Cencosud la obligación de notificar todas sus operaciones de concentración en la industria supermercadista, independientemente de si superan o no superan los umbrales de notificación del artículo 48 de dicho cuerpo normativo. Lo que pretende Cencosud en lo principal de su consulta es liberarse de toda carga regulatoria, quedar sujeto al régimen general aplicable a todos los agentes económicos del mercado, sean grandes o sean pequeños. Y en subsidio pide sujetarse únicamente a un deber de notificación o de información ex post, una vez que ya ocurre la operación de concentración, que ya se encuentra perfeccionada y ya se encuentra cerrada. Con ello, honorable tribunal, Cencosud pretende quedar sujeto únicamente al final del día a una obligación de información ex post, o una obligación de información ya sea o de notificación. Ello pues, sujetándose a las reglas generales, será muy difícil, si no imposible, que las operaciones de concentración superen los umbrales de venta previstos por el artículo 48 del Decreto Ley 211. La adquisición de locales de supermercado uno a uno o mediante pequeñas agrupaciones, como comúnmente ocurre en esta industria, difícilmente superará el umbral de 15.500 millones de pesos al cambio actual, que se prevé para hacer obligatoria una notificación. Incluso la adquisición de cadenas de supermercados, como ocurrió recientemente con Montserrat y sus 24 locales, no superó los umbrales. Y la petición subsidiaria en cuanto a ella es evidente que solo pretende un control ex post. Pero aceptar aquello, en opinión de la Fiscalía Nacional Económica, no sería conveniente. Ello porque impondría un menor estándar regulatorio sin que exista una causa jurídica o económica que lo justifique. Además de dejar la regulación del control de operaciones de concentración únicamente en una situación ex post, lo que en sí mismo tiene limitaciones como veremos a continuación. Si Cencosud pretende aliviar su carga regulatoria a través de un alzamiento o modificación a medidas de mitigación vigentes en esta sede, debe acreditar un cambio de circunstancias. Esto no es un asunto de conveniencia o inconveniencia, es un asunto normativo. Si se cumple el requisito, deben modificarse las medidas. Si no se cumple, no. Esto es además armonioso con la más reciente jurisprudencia de este honorable tribunal en la materia, en casos como el supermercado Jumbo de Valdivia, el mismo de GLR, donde el tribunal resolvió que no existía riesgo desde el punto de vista económico por la incorporación en medios digitales de medios digitales de radiofonía que diluía la participación de las partes. O más recientemente en el caso de las medidas de SMO, donde el tribunal tuvo en especial consideración la caída en las participaciones de mercado de ese actor, lo que no ocurre en este caso. Y en lo jurídico pareciera que ocurre un cambio de circunstancias. Tal como ha señalado el honorable tribunal en los casos que hemos citado, la entrada en vigencia de la ley 20.945 alteró la competencia para el conocimiento de los efectos de una operación de concentración desde este honorable tribunal hacia la Fiscalía Nacional Económica. Ello ha sido considerado por decisiones anteriores como un cambio de circunstancias, pero hay que tener presente algo, y es que esto afecta principalmente al control ex ante y no tanto al control ex post. Como se ve en el esquema de la lámina, en el control ex ante, el rol del honorable tribunal se encuentra muy limitado, únicamente al recurso de revisión especial, mientras que en el control ex post, el rol de la judicatura es mayor, de que cualquiera que sea la forma de solución que se pretenda frente a riesgos para la competencia, siempre deberán ser judicializados. El artículo 48 del Decreto Ley 211 se remite expresamente al artículo 39A de dicha norma, y de ahí saltamos al artículo 3º, todas normas vigentes antes y después de la entrada en vigor de la ley 20.945.
A lo que queremos llegar con esto es a señalar que efectivamente un cambio de circunstancias jurídico hace necesario modificar las medidas de mitigación o de consulta previa, pero no vuelve imperativo alzarlo o remitirse al control ex post, donde poco ha cambiado jurídicamente. La Fiscalía y el Honorable Tribunal siempre han podido revisar operaciones ex post. Además, someter la revisión de operaciones de concentración de Cencosud únicamente a un control ex post sería sujetar la obligatoriedad de su revisión a la superación o no de umbrales de venta previstos en el artículo 48. Pero hacer eso sería olvidarse de la necesidad de cautela que existe respecto de Cencosud y la actividad de los supermercados en general. Olvidarse de los motivos que llevaron al Honorable Tribunal a imponer a Cencosud medidas extraordinarias respecto de su actividad comercial. Y es que los umbrales de notificación difieren de los umbrales sustantivos. Que una operación supere o no supere los umbrales de venta no dice relación necesariamente con la existencia o inexistencia de riesgos derivados de la misma. Es un estándar objetivo que busca una determinación sencilla para el control de la generalidad de las operaciones de concentración que se someten al sistema. Es un filtro razonable que permite analizar lo comúnmente más relevante, distinguiéndolo de lo comúnmente menos lesivo. Pero en mercados como este, donde ya existen red flags levantadas hace mucho tiempo, afirmar que los umbrales de venta otorgan un filtro correcto no sería efectivo. Y es que existen mercados donde difícilmente se superarán los umbrales y pueden existir muchos riesgos. Y los casos de retail son particularmente relevantes en este sentido. La adquisición de un local comercial, de una estación de servicio, de un restaurante o de un supermercado, o de un conjunto de estos incluso, difícilmente superará los umbrales, difícilmente venderá más de 450.000 UF en un año. Pero atendido el carácter local de dichos mercados, puede dar lugar a riesgos muy relevantes. Esto ha sido señalado por las autoridades comparadas desde hace tiempo. En un informe que la antigua Competition Commission del Reino Unido publicó el año 2008, hizo hincapié en la necesidad de ejercer un control específico y efectivo para las operaciones de concentración en retail. En específico, los británicos reportaron la construcción de fuertes posiciones de mercado por fuera del control de fusiones, en el caso de los supermercados. Y de hecho, dicho informe propone establecer la notificación obligatoria de cualquier adquisición de salas de ventas mayores a 1.000 metros cuadrados por cualquier cadena importante. Y esto, además, es coincidente con nuestros propios precedentes. La Fiscalía ha reprochado riesgos tanto en supermercados como en estaciones de servicio, vigente el régimen de control obligatorio de fusiones, aun cuando dichas operaciones no superaban los umbrales. También de las 4 operaciones de concentración prohibidas por la Fiscalía a esta fecha, una, la de Clínicas de Iquique, tampoco superaba los umbrales. A mayor abundamiento, la compra de una cadena de supermercados como Montserrat no superaba los umbrales. Umbrales y riesgos son cosas distintas, no siempre van de la mano. Pero además, el control ex ante siempre es preferible al control ex post. Existe unanimidad en afirmar que el primero presenta ventaja frente al segundo. Este mismo honorable tribunal ha señalado que aplicar remedios a los efectos anticompetitivos de una operación es complejo ex post. Se vio en Navimat también. Y esa situación fue ratificada por la excelentísima Corte Suprema, que vio inconvenientes similares, sumado al costo social que aquellas circunstancias generaría. Y esto está en línea con lo que ha dicho la OSD, tanto al opinar sobre el régimen chileno previo a la ley 20.945, como en un reciente estudio de este año. Este organismo opina que el control ex post exacerba las complejidades y las incertidumbres del control de operaciones de concentración, obliga además a la autoridad a mantener un ojo abierto para prevenir que ocurran operaciones con efectos anticompetitivos que puedan saltar su control, dificulta la prueba de los posibles riesgos, incrementa los costos de las transacciones, además genera la necesidad de litigar para poder reprimir los efectos anticompetitivos de una operación de concentración, limita la efectividad de los remedios, es difícil remediar una operación ya consolidada donde los actores ya han intercambiado información, donde ya han fusionado sus planes gerenciales, etc. Y todo esto al final del día lo que hace es afectar el bienestar social. En definitiva, honorable tribunal, umbrales de venta es distinto a umbrales de riesgo. Puede haber operaciones que difícilmente superen los umbrales y que generen riesgos, sobre todo en retail y especialmente en supermercados, y el control ex post, el que queda para este tipo de casos, tiene serias deficiencias si se le compara con el control ex ante. Por eso es razonable lo que tantas veces ya decidió este honorable tribunal para los supermercados,
imponer medidas excepcionales de control previo para sus operaciones de concentración. El régimen híbrido que tenemos actualmente se basa en la necesidad de que las empresas grandes notifiquen sus operaciones de concentración. Las ventas son un concepto objetivo para determinar aquello, pero en retail eso es menos efectivo. En retail es más fácil desgranar la operación, ir concentrándose de a poco, uno a uno, y ello debe ser atendido a una costa de reglas especiales. Ahora bien, ha existido un cambio de circunstancias económicas respecto de lo que tuvo el tribunal en vista al establecer las medidas de mitigación que hoy se pretende alzar. Como pasaré a exponer, es evidente que las situaciones económicas que llevaron a considerar riesgosa la situación del mercado y la posición de Cencosud en él, al establecer las medidas de mitigación, siguen vigentes actualmente. En lo económico no ha ocurrido ningún cambio de circunstancias. La necesidad de cautela se mantiene actualmente igual que se mantenía en el año 2008. Si vemos la fuente de la medida que motiva esta consulta, tal como señalaba la relación en su momento, veremos que esta surge de un requerimiento de la Fiscalía del año 2006, donde reprochó a Cencosud y a otras cadenas de supermercados la realización de estrategias de crecimiento agresivo y la toma de control de competidores, sumado a la adquisición de terrenos estratégicos. Y este honorable tribunal acogió dicho requerimiento solo en cuanto ordenó a Cencosud consultar sus operaciones de concentración. Esto dio lugar a varios recursos de reclamación que, en definitiva, se resolvieron con el avenimiento que confirmó la medida que el tribunal ya había impuesto, la obligación de consultar de forma previa las operaciones de concentración en la industria de los supermercados. Siguiente. La sentencia número 65 del 2008 que hemos mencionado tuvo presente tres circunstancias principales para establecer la necesidad de cautelar extraordinariamente este mercado, a través de la medida de mitigación de consulta previa. Lo primero fue la alta concentración existente en el mercado. La resolución, o la sentencia número 65, perdón, del año 2008, señala expresamente que, comillas, cualquier operación que tenga por efecto aumentar, incluso de manera no sustancial, los índices de concentración de la industria a favor de DIS o Cencosud, representa un riesgo. A ello se suman las altas barreras a la entrada, economías de escala y de ámbito, y situación de terrenos y crecimiento inorgánico de Cencosud a través de la adquisición de empresas rivales. Y, honorable tribunal, ninguna de estas circunstancias ha variado en los 14 años transcurridos desde la sentencia 65 hasta la actualidad, sino que, por el contrario, estas situaciones de cuidado se han ido consolidando con el tiempo. El año 2006 existían como grandes competidores de IES y Cencosud, frente a una gran cantidad de cadenas de menor tamaño. Unimark, Montserrat, San Francisco, Rendich Hermano, todos estos son supermercados que en ese tiempo todos usamos, o al menos alguna vez compramos ahí. Pero actualmente, y desde mucho antes, sobre todo desde el año 2012, cuando SMU adquirió Supermercados del Sur, estamos frente a un mercado concentrado en tres grandes actores. Walmart con más del 40% del mercado, Cencosud con más del 30% y SMU con cerca del 20% de dicho mercado. Totus con un 7,1% es medianamente relevante, pertenece a un holding importante, aunque con una participación de mercado muy inferior si se le compara con los otros actores. Si tomamos los datos que este mismo honorable tribunal ha publicado en sus resoluciones, veremos que desde el año 2000 a la fecha los supermercados se han ido concentrando, y Walmart con Cencosud se han estabilizado en un primer y segundo lugar, muy por encima de los demás competidores. No estamos hablando de un mercado dinámico, sino que de uno atorado, en base a pocos actores sin posibilidad de mayores entradas. De hecho, el C2, es decir, Walmart más Cencosud unidos, se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Si es que el año 2000 tenían un 35% del mercado, hoy día tienen más del 70%, los dos principales actores. Consecuentemente, honorable tribunal, la Fiscalía Nacional Económica considera que es del todo evidente que los riesgos que se intentaron prevenir con la imposición de la medida que se solicita alzar actualmente se mantienen. El mercado sigue estando concentrado, basándose en tres cadenas grandes. La consultante es el segundo de ellos, con altas barreras a la entrada, sobre todo por las economías de escala y de ámbito que la situación estructural del mercado ayuda a consolidar. Podemos volver entonces a hacernos la pregunta, ¿puede aceptarse lo propuesto por Cencosud? Esta pretende quedar sujeta a un control ex post, ya sea porque se someta al régimen general donde difícilmente superará los umbrales, o porque se obliga a informar operaciones ya materializadas. Pero la medida que se busca alzar contempla un control ex ante. ¿Ha ocurrido un cambio de circunstancias que habilite el derecho a alzar la medida? Y nosotros creemos que no. Creemos que eso no ha ocurrido. La ley 20.945 cambió mucho respecto al control ex ante, pero poco respecto al control ex post. ¿Es necesario actualizar la medida? Sí, evidentemente.
Así ha opinado este servicio en muchas consultas anteriores. ¿Pero pueden relajarse las medidas? Nosotros creemos que no ha ocurrido un cambio de circunstancias económicas que justifique dicho alivianamiento, por lo que además resulta poco aconsejable atender aquello por las debilidades que el control ex post presenta si se le compara con el control ex ante. Cencosud ha incrementado su participación de mercado, la industria se ha consolidado en base a 3 grandes actores, Cencosud entre ellos. No existen competidores capaces de rivalizar eficazmente con los supermercados de cadena, y las barreras a la entrada detectadas al imponer la medida permanecen actualmente. Por ello, honorable tribunal, creemos que lo correcto es que la medida se actualice, pero que no se aligere, que se obliga a Cencosud y a su grupo empresarial a notificar a la Fiscalía todas sus operaciones de concentración, sin importar si superan o no los umbrales, manteniendo la vigilancia necesaria sobre este agente económico y sobre el mercado, adecuándolo al cambio regulatorio, pero manteniendo un control ex ante. Esto es además proporcional al riesgo que se quiso y se quiere prevenir, y en general es mucho menos gravoso para Cencosud que la medida vigente. El control administrativo se realiza en plazos breves, muy breves, y fatales, sujetos a silencio administrativo. Requieren menos antecedentes si la operación no supera umbrales de concentración de 20% horizontales en un formulario simplificado. Regula la intervención de terceros, evitando las dilaciones tan criticadas por la OECD antes de la ley 20.945. Es un procedimiento colaborativo que además regula expresamente qué puede y no puede resolver la autoridad pública. Y en lo que se refiere a esta industria en particular, la Fiscalía busca la simetría regulatoria. Llegó a un avenimiento recientemente con SMU, en la que éste se comprometió a notificar voluntariamente todas sus operaciones, lo cual fue aprobado por la excelentísima Corte Suprema hace un par de semanas atrás. Busca que esto mismo sea establecido con Cencosud. Y con Walmart, aun cuando ésta solo tiene un deber de informar ex post, en los hechos notifica todas sus operaciones voluntariamente. Lo que nos parece positivo considerando la posición de este actor en esta industria, en una industria compleja, aunque si se considera necesario o si este comportamiento cambia, la Fiscalía buscará también respecto de este actor los mecanismos para conseguir la simetría regulatoria que se busca. Consecuentemente, honorable tribunal, para ir terminando, Cencosud está sujeto actualmente a una medida de mitigación consistente en consultar al honorable tribunal de forma previa a su perfeccionamiento todas sus operaciones de concentración en la industria de los supermercados, pide alzar pura y simplemente esta medida o quedar sujeto a un deber de información ex post, pero no ha ocurrido un cambio de circunstancias económicas, y en lo jurídico la ley 20.945 hace necesario cambiar el control ex ante, desde el honorable tribunal a la Fiscalía, pero contiene pocas modificaciones en lo que se refiere al control ex post. Consecuentemente, este servicio opina que no existen razones ni jurídicas ni económicas para relajar la carga regulatoria vigente respecto de Cencosud, considerando especialmente que el control ex post sería una mala política de competencia en estos casos, con efectos negativos tanto para la autoridad como para los regulados mismos, y al final del día para los consumidores. Con eso termino, señor presidente. Dejo a su disposición y a disposición de las señoras y señores ministros mi minuto de alegato. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Leal. ¿Alguno de los ministros tiene consultas que quisiera realizar a las partes? No, presidente, gracias. Muchas gracias, ministra Grab. Gracias. Yo tengo una consulta, presidente. Ministra Onter, por favor. Buenos días. Me quedó la duda para la Fiscalía. Walmart tiene hoy día la obligación de informar a la Fiscalía 30 días antes de perfeccionar las operaciones de concentración, o ex post. Esa parte no se la entendí. Si me puede... sí, perdón, señora ministra. Por favor. Es ex post. Tal como lo que pretende Cencosud en su petición subsidiaria, Walmart tiene hoy día una obligación de informar ex post. Que eso fue acordado en un avenimiento también resultante de la sentencia 65 del año 2002. Aunque, claro, lo que la Fiscalía dice es que en los hechos notifica todas sus operaciones de concentración, que buscará los mecanismos para poder conseguir simetría regulatoria al final del día. Ok, muchas gracias. No tengo más preguntas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Don. Yo tengo una pregunta para la señora Pavich. Usted comenzó su presentación hablando de la asimetría regulatoria existente, pero de acogerse la petición de Cencosud, ¿no estaría simplemente perpetuando esa asimetría regulatoria?
Sí, es que aquí un poco en línea con lo que señala el abogado de la Fiscalía Nacional Económica, la situación actual es asimétrica. La posición de Cencosud es que se debiera tender hacia una situación simétrica, pero sometiéndolo todo al régimen de control de operaciones de concentración, que en el fondo es lo que se aplica ahora a Walmart, porque tiene una obligación de notificación ex post, lo que estamos pidiendo nosotros, y bueno, fue lo que se falló en el voto de mayoría de SMU, pero que ahora hay un cambio, digamos, de circunstancia muy reciente, que es el avenimiento, pero lo ideal desde una mirada de política pública, en nuestra visión, sería que todos tuvieran la aplicación de un umbral único y con los incentivos, como bien dijo la Fiscalía, de consultar voluntariamente los bajos umbrales. Como se señaló ahí, en muchas industrias, incluido la supermercadista, se consultan voluntariamente los bajos umbrales por el diseño híbrido que ya explicamos. Muchas gracias. Bueno, Señor presidente, si me permite, sí, perdón. Solo para complementar que, claro, esa simetría hoy día no se puede conseguir en base a un alzamiento de las medidas pleno, porque SMU ya se comprometió indefinidamente a notificar voluntariamente todas sus operaciones de concentración. ya. Señor Barahona, quería hacer una consulta. No, Sí. gracias. No tengo claro todavía cuál es el régimen de Walmart. Yo entiendo que el avenimiento aprobado en su momento consideraba un informe ex ante. Y de hecho, me llama la atención que Cencosud no haya usado ese argumento si es que efectivamente es ex post. Porque el argumento que Cencosud plantea es que la Fiscalía habría propuesto en el caso GLR una medida ex post. Me gustaría que se aclarara por la Fiscalía, si no en la audiencia, ese punto. Y Cencosud, si tiene acá más información, señor Pardo o la señora Lorena. Sí, la información que yo tengo actualmente, señor ministro, es que Walmart tiene la obligación de informar operaciones ya materializadas. Y lo que ha ocurrido en la práctica es que Walmart ha recurrido al régimen de prenotificaciones que tiene la División de Fusiones de la Fiscalía para consultar su situación. Y lo que se ha traducido eso es que ha notificado voluntariamente, o sea, no solamente voluntariamente, porque también ha notificado operaciones que superan umbrales, pero ha notificado todas sus operaciones de concentración. Esa es la forma en que se ha adecuado su comportamiento al sistema vigente luego de la ley 20.945. Lo que decía yo en mi presentación es que si eso cambia, o si se considera necesario por parte del servicio, se pueden buscar mecanismos para adecuar a todos los actores principales de los supermercados a un mismo régimen. Pero en la práctica sí se ha resuelto desde el año 2017 hasta la fecha. No tengo conocimiento actual del texto expreso del avenimiento, entonces ahí podríamos tener ciertos matices, pero lo podríamos complementar en una presentación posterior de ser necesario. Okay. Sí, lo que puedo agregar por mi lado también, no tengo el avenimiento acá, lo revisé para esta causa, la redacción es bien confusa, habla de 30 días, yo personalmente no creo que es confusa la redacción del avenimiento, pero no sé cómo lo ha interpretado la Fiscalía y Walmart, que son los que llegaron a ese acuerdo. Muchas gracias, señora Pavit. Gracias. Entonces, no habiendo más consultas de los ministros, ponemos término a esta audiencia pública. Muchas gracias a todos.